Amigos, con nuestro invitado, sin más preámbulo, nos acompaña el señor Pedro Villanueva. Él es abogado laboralista. Bienvenido a TV Perú Noticias. ¿Cómo le va? Esta semana vimos que la Superintendencia de Administración Tributaria, la SUNAT, modifica el reglamento de los comprobantes de pago. Empecemos por ese lado y vamos a ir dando pie poco a poco al tema del CAS. Vale decir que ya no será obligatorio a partir de enero del 2013 la presentación del recibo por honorarios, que es tedioso mes a mes estar llenando el papelito. En fin, háblenos de esta buena nueva y luego seguimos desglosando todo el tema del CAS. Bueno, así es, María Jesús. Ya la SUNAT ha emitido una disposición en la cual se establece que a partir de enero del próximo año los trabajadores sujetos al régimen CAS emitirán ya deberán ser exonerados del pago de lo que es los recibos de honorarios. Simplemente se van a entregar boletas de pago. Y más bien señala esta modificación, amigos, que será el empleador el que deberá entregar más bien una boleta a aquellas personas que estuvieron inicialmente en un sistema por honorarios de pago, luego pasaron en el 2010 al sistema bajo el régimen laboral del CAS, a la contratación por administración de servicio y considerado en cuarta categoría. Así es. Lo que pasa es que la ley 29849, que se promulgó en este año, en marzo de este año, estableció la obligación del empleador de entregar boletas de pago. La SUNAT simplemente ha dado cumplimiento a esta norma y está exigiendo a los empleadores de los trabajadores del sector público que entreguen boletas de pago y ya no les exijan la emisión de recibo de honorarios. Esto genera ciertas dudas, ¿no? Porque dicen, ya no voy a entregar mi recibo por honorarios. ¿Significa que ahora sí no me van a descontar el 10% de renta y el 11-12% por AFP? Supongo que a varios les debe estar sucediendo esto por la mente. ¿Es así? Bueno, es que el tema principal aquí es de que tendríamos que analizar desde sus orígenes, ¿no? Desde que se da la sentencia del Tribunal Constitucional, que si bien declara infundada la acción de inconstitucionalidad y establece que el régimen CAS es constitucional, sin embargo le reconoce ciertos derechos laborales a los trabajadores CAS. Y ha establecido pues de que este sector de trabajadores, si bien está en este régimen, no es un régimen administrativo como le denominó el legislador, sino es un régimen laboral especial, lo denomina el Tribunal Constitucional. A partir de esa sentencia emitida en septiembre del 2010, se da todo un vuelco a este régimen, ¿no? Y salen leyes adecuando, otorgando mayores beneficios a estos trabajadores del régimen CAS. Y entonces en el nivel de percepciones, o sea, va a seguir recibiendo exactamente lo mismo. El que firmó su casa ahora en diciembre y emitió su recibo por honorarios, le descontaron si es más de 1.500 soles, el 22-23%, o sea, renta más AFP. Ahora que va a pasar a una especie de planilla o de emisión de boletas directamente por el empleador, igual le van a hacer los mismos descuentos. Claro, este es un aspecto contradictorio, porque si bien, claro, es que en el régimen el Tribunal Constitucional ya le estableció que es un régimen laboral. Sin embargo, para efectos tributarios sigue siendo considerados como trabajadores que pagan rentas de cuarta. Entonces, ahí está el régimen laboral y el régimen tributario no concuerda. Entonces se mantiene todavía eso en enero. Sí, se mantiene eso. Ahora, también nuestra pregunta va por lo que comentábamos un poco antes de la pausa, ¿no? Aquí en TV Perú hay muchos interesados en conocer los detalles porque decíamos que efectivamente las modificaciones, el proyecto de ley, este es un tema además que vemos que viene generando mucha expectativa. ¿Van a pasar aquellas personas que estén en el sistema del CAS por lo menos 5 años directamente a ser estables o a planilla? Bueno, el proyecto de ley, porque ahorita recién es un proyecto de ley del servicio civil, establece justamente esto, ¿no? Que los trabajadores que están más de 5 años en el régimen CAS pasen automáticamente a la planilla del servicio civil. ¿Es el único requisito o la evaluación forma parte de ello? Porque hay quienes que se han opuesto un poco a esta posibilidad de decir que no solamente sea la permanencia, el tiempo de trabajo, el tiempo de servicio, el único requisito para este beneficio. Sí, hay dos posiciones ahí encontradas, ¿no? Unos que dicen que todos, sin excepción, deben someterse a una evaluación y de acuerdo a sus méritos pasar a la planilla única, que sería el servicio civil. Pero hay varios congresistas que tienen la iniciativa de que sea a través de una transferencia automática para los trabajadores que tienen más de 5 años. Ahorita entonces es como que se hubiera formado un frente entre la autoridad del servicio civil, que propone la evaluación,
es correcto, mientras que creo que el congresista Julio Gago es uno de los que está tratando de que la transferencia o la migración, en realidad la migración del CAS a la planilla, a quienes tienen más de 5 años continuos trabajando bajo el régimen de CAS, antes SNP, puedan pasar directamente sin ninguna evaluación. ¿Esa es la realidad actualmente? Así es que hay dos criterios. Uno, de que los que sostienen de que este nuevo servicio civil debe basarse en la meritocracia y por tanto solamente deben pasar aquellos trabajadores que tienen méritos y aprueban las evaluaciones y estén calificados para ocupar el puesto. Y la otra posición es de que los trabajadores o las personas que tienen una posición mucho más pro trabajador, y ahí invocan el principio de la estabilidad laboral y que señalan de que no es posible que trabajadores que estén años laborando en el sector público sean sometidos a una evaluación y si es que desaprueban sean sacados del sector público, ¿no? A eso se oponen, o sea, los que defienden los principios de estabilidad laboral. Y eso se tiene que resolver la semana que viene. Ojalá. Sí, bueno, la intención es esa, ¿no? De que ya para el próximo año 2013 ya se inicie a toda esta reforma que en principio ya tiene establecido de que a fines del 31 de diciembre del 2015 ya todo desaparezca definitivamente el régimen CAS, porque ya se ha establecido que este régimen es de carácter transitorio. Ahora hay una preguntita, también hay muchas personas que se estarán preguntando, pues, ¿qué pasa con los que tienen menos de 5 años? Si tiene 1 año, si tiene 3 meses, si tiene 3 años, ¿va a haber aquí despidos laborales? De someterse a una evaluación y que no aprueben la evaluación, tendrán que ser separados de la administración pública. Al menos así está todavía contemplado en el proyecto. Ahora, ¿no? hay una salvedad. Hay una salvedad que quisiéramos también preguntarle. Si estamos hablando del CAS, estamos hablando de una ley no es de larga data. Entonces, van a tener que esperar 5 años los que, por decir, tienen muy poco tiempo todavía en el sector público bajo esta modalidad del CAS. Tendrían que esperar mucho tiempo, ¿no? Así es. Lo que pasa es de que se pone el tope de los 5 años en base a unos criterios jurisprudenciales que ya han establecido de que el trabajador que realiza labor permanente, ¿no?, en forma personal, subordinada y remunerada. Continua, no interrumpida. Continua. Debe ser considerado un trabajador del régimen laboral de la actividad privada. Y en base a este principio también se quiere trasladar al sector público en el sentido de que los trabajadores CAS, al ser realmente trabajadores, deberían ser incorporados a la planilla del servicio civil, ya reconociéndoles todos sus derechos y beneficios, ¿no? Ahora, aquí quisiera preguntarle por las personas que, por decir, entran en el mismo grupo, digamos, aquellos que tienen un contrato firmado durante el 2012 y también aquellos que firmaron un contrato durante el 2012, pero para trabajar durante el 2013. Esa sería otra pregunta. Bueno, trabajadores que tienen contrato en el año 2012 y que, bueno, de acuerdo al régimen CAS actual, debería ser su contrato solamente por el periodo presupuestal correspondiente. O sea, tendría que vencer definitivamente en diciembre de este año. Bueno, hay muchos mitos, ¿no? Porque por ahí también hay corrientes que dicen que esta reforma que se quiere hacer del servicio civil puede generar desempleo. Hay muchos trabajadores CAS que van a quedarse en el aire porque no están contemplados en la norma. ¿Qué tanto de cierto tiene una afirmación de esta naturaleza? Bueno, sí hay ese riesgo, ¿no? Efectivamente. Tenemos que tener en cuenta también que muchos de estos trabajadores que están actualmente sometidos al régimen CAS han interpuesto demandas laborales para que se les reconozca como trabajadores dependientes y por tanto se les incorpore a las planillas como trabajadores del régimen 728. ¿Qué va a pasar con este grupo de trabajadores? Porque obviamente el Poder Judicial se tendrá que pronunciar y si el Poder Judicial en una sentencia firme determina que estos trabajadores del CAS deben pasar a la planilla del 728, se tendría que hacer efectivo las sentencias del Poder Judicial. Tengo entendido que servir justo para estos casos, porque ya hay antecedentes, sobre todo en provincias, ¿no?, donde jueces han determinado que se reincorpore a una persona que tenía un contrato CAS de 3 meses, digamos, se venció el proceso, el tiempo de sus 3 meses, dijeron aquí concluye el contrato, hace un proceso judicial y el juez dice que se le reincorpore de manera indeterminada en muchos casos. Entonces, ahí hay una contradicción enorme. Tengo entendido que Servir quería
determinar que como autoridad sea el único ente administrativo en materia de empleo, de trabajo, de labor, de servicio civil, quienes determinen y el Poder Judicial ya no tenga competencias en esto. Eso está contemplado, creo, en la propuesta de ley que tiene Servir. ¿Es eso viable? Sí, pero posible? A mi concepto trastocaría con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que tiene todo trabajador, ¿no? El Poder Judicial, como un poder del Estado autónomo, tiene facultades para regular, para poder dilucidar este tipo de controversias, ¿no? No se puede quitar esta facultad al Poder Judicial. El Poder Judicial ha determinado ello, la naturaleza de la relación en base a principios, en este caso el principio de la primacía de la realidad, que establece que por más que al contrato se le haya dado la denominación contrato administrativo de servicios, sin embargo lo que en realidad esto es un contrato de trabajo y por tanto este señor es trabajador, no es un trabajador del CAS, sino es un trabajador dependiente, subordinado y por tanto debe estar en la planilla 728. Pero es un trabajador contratado por un periodo determinado, por un plazo determinado. Usted, doctor, mismo lo decía, todos los contratos CAS acaban indefectiblemente el 31 de diciembre de cada año. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo un juez puede decir que el siguiente año también tiene que seguir trabajando? Claro, es que lo que pasa es que cuando el trabajador CAS fue al Poder Judicial, invocó que él irregularmente ha sido sometido al régimen CAS. Es casi como decir un concepto de reparación o algo así. No, lo que piden es que ese contrato se considere en el fondo como un contrato laboral típico y que sea incorporado a la planilla 728. Eso es lo que invocan en un proceso judicial y cuando se gana este juicio, el juez ordena que se le incorpore a las planillas, ¿no?, de la 728. Pero esto es un tema muy controvertido, porque el Tribunal Constitucional ha establecido que el régimen CAS es constitucional, o sea, que no trastoca principios constitucionales, ¿no? Simplemente le ha encomendado al Poder Ejecutivo de que le otorgue mayores beneficios a estos trabajadores, porque los trabajadores del CAS eran como una especie de servidores públicos de segunda categoría, porque tenían menos beneficios. Inicialmente solamente se les dio 15 días de descanso anual. Posteriormente, ya con la ley 29849 se les otorgó mayores beneficios, ya hubo libertad sindical, libertad para poder afiliarse a un sindicato, un aguinaldo, dio aguinaldo de fiestas patrias de 300 soles en julio y diciembre. Y justamente también ampliar el periodo de vacaciones o de descanso, como se le llama en el caso del CAS. No, sin lugar a dudas se ve en este momento una mejora importante a nivel del CAS. No podemos dejar de tocar, doctor, usted que es laboralista, el tema del apoyo y la luz verde que da esta semana también la presidencia del Consejo de Ministros como iniciativa del Ejecutivo para las pensiones y las remuneraciones. En Cristiano, la nueva escala laboral para policías y militares. Una noticia también muy esperada, ¿no? Así es. Bueno, se espera que este año 2013 sea un año de grandes reformas laborales. De lo que se trata es de formar un servicio civil que se base en los principios de la meritocracia, ¿no? Y que solamente formen parte de este servicio civil personas que estén debidamente capacitadas para ocupar el puesto. Pero esta transferencia debe hacerse respetando principios elementales del derecho al trabajo. No se trata tampoco de hacer un cambio brutal que pueda trastocar derechos laborales. Según el ministro de Trabajo ha señalado que este proceso va a durar por lo menos 7 años para que se establezca totalmente el servicio civil. Es un proceso gradual y progresivo, ya que aplicar el nuevo servicio civil implica también mayor gasto presupuestario. No, sí se ha señalado a quienes se oponían desde siempre, por ejemplo, a formalizar. El proyecto del Ejecutivo señala que es un promedio de 40.000 trabajadores del sector público que pasarían directamente a la planilla laboral, ¿no? A ser estables, digamos. No quisiera que dejáramos de tocar este tema de los policías y militares, y además son otros 6 proyectos de ley, entiendo, que se están impulsando en materia de reforma salarial y laboral.
Así es, hay varios proyectos. En el primer trimestre del 2013 ya deben estar aprobados varios de ellos, ¿no? Entre ellos lo que usted señala, la ley de la policía y militar, ¿no? La ley militar. Entonces, esperamos todavía, ahorita está en proyectos, en estudio, y esperamos que se promulguen las leyes para poder comentar en extenso al respecto, ¿no? Qué bueno. Ok, bien, simplemente para concluir, ¿cómo visualiza usted el escenario que se nos viene para el próximo año? O sea, al margen de esa reforma, la posibilidad de que se apruebe una ley, ¿cómo ve usted la evolución de lo que sería el nuevo sistema de empleabilidad pública? Bueno, yo avisoro que nos esperan grandes cambios y espero que estos cambios que son necesarios, porque para nadie es ajeno saber de que el servicio público es deficiente, aún adolece de muchas imperfecciones y que debe mejorarse. Pero estos cambios, reitero, deben hacerse con respeto de los derechos laborales, porque si no generaría todo un caos, ¿no? Una conmoción social que nadie queremos, ¿no? Entonces, esperamos que todos sea esperamos un lo año mejor en todo caso en ese sentido. Muchísimas gracias. Muy amable. Estuvo con nosotros, amigos, el doctor Pedro Villanueva, abogado laboralista, hablándonos de la transferencia del CAS, el contrato de administración de servicios, al sistema civil.